Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienito. Bien también. Mira, soy Emilio y te voy a hacer una serie de preguntas sobre de tu experiencia en el tema de la migración. Ok. La primera pregunta sería, ¿qué te motivó a emigrar de tu país de origen? Bueno, yo migré bastante pequeña, entonces no fue una decisión mía en sí, sino de mi familia. Ujú. Yo migré con mi mamá y mi hermana menor cuando tenía aproximadamente 6 años y ella migró en busca de un cambio de vida, porque se había divorciado hacía como 2 años más o menos. Entonces, y la mayoría de mi familia, bueno, son migrantes y ellos migraron a Estados Unidos. Mi mamá quería como algo diferente y buscó como entre las opciones como de los mejores países de Latinoamérica y encontró Chile, que además tiene como, bueno, tenía en ese momento amigos que vivían aquí justo en Melipilla y eso fue como lo que la impulsó a ella a migrar. Ok, ok. Bueno, otra pregunta sería, ¿cómo fue el proceso de preparación antes de emigrar? Si es que me puedes decir. Bueno, nosotros en Colombia teníamos una casa propia y otra que era arrendada. Entonces Ujú. nosotros tuvimos que vender muchas cosas. De hecho, quizá yo no recuerdo tanto ese proceso, pero lo que sí algo que mi mamá me cuenta mucho es que yo tenía muchos juguetes de pequeña, por ejemplo, y esas cosas mi mamá tuvo que hacer como una venta de garage y venderlas. Entonces mi hermana y yo llorábamos mucho porque teníamos que desprendernos como de juguetes y veíamos cómo otra gente se los llevaba. Y sí, fue un proceso un poco difícil para nosotras como niñas pequeñas. De hecho, mi mamá tuvo que hacer que la gente como que le dejara pagado y después le iban a buscar porque si no nosotros nos poníamos tristes. O bueno, y cosas así, mi mamá en general ahorrando dinero, buscando cómo era toda la vida acá, cómo era Melipilla más específicamente, arreglando todos los trámites migratorios, que si bien ahora son un poco más complicados, en esa época era un poco más fácil el poder migrar, por ejemplo, con una visa de turista y ya acá terminar como ese proceso. Claro, al final es todo un proceso y es parte de las dificultades que tiene, ¿no? Bueno, otra pregunta sería, ¿cuáles fueron tus principales miedos o expectativas antes de partir? Bueno, como una niña pequeña, quizás miedos más que nada a dejar a mi familia, pero por ejemplo, algo que yo siempre recuerdo mucho es que yo pensaba en Chile y bueno, la zona que yo soy de Colombia es muy calurosa, muy, muy, muy calurosa. Las estaciones son verano y verano más caluroso, así literalmente. Ya. Entonces mi mamá me decía, no, en Chile sí hace frío, allá hay invierno, allá hay no sé qué, y yo migré como en febrero aproximadamente, y yo dije, bueno, en Chile hace frío, pues seguro cuando llegue va a estar el aeropuerto nevado, no sé, siempre esperaba ver nieve cuando llegara a Chile, pero estábamos en febrero, Santiago claramente no Sí. iba a estar nevado, me llevé una decepción, pero sí, miedos, no muchos realmente, como era pequeña, yo sentía como una aventura. Sí. Son cosas que pasan. Bueno, ¿cómo fue tu primer día en el nuevo país? ¿Cómo te sentiste en un país distinto al cual no estabas acostumbrado? Bueno, yo llegué a la casa de una familia que eran amigos de mi mamá. Eh, en mis inicios acá en el país, la idea era que nosotros estuviéramos 2 meses, pero cuando ya empezó a llegar más el frío y todo eso, la gente no se muda de casa. Entonces, por ejemplo, si yo llegué en febrero, los 2 primeros meses, ponle tú como hasta marzo, abril, ya ahí la gente deja de mudarse, entonces deja de haber como casas disponibles. Sobre todo en esa época, Melipilla era una ciudad bastante más pequeña que ahora y no habían tantas casas como ahora. Entonces, igual fue un poco difícil el poder independizarnos acá, el poder tener nuestra propia casa, por lo mismo de que no teníamos todos nuestros papeles, no habían casas disponibles tampoco, pero en general, gracias a esa familia con la que nosotros nos pudimos quedar, realmente fue una experiencia que sí tuvo sus complicaciones, pero bien, dentro de lo que cabe. Ok, ok. Siguiente pregunta. ¿Has experimentado algún choque cultural? ¿Cuál fue el más significativo? El cual tú dijiste, no, en Colombia no serían así las cosas. Bueno, son varios. Yo creo que son varios y no solamente cuando llegué, sino yo creo que hasta el día de hoy sigo teniendo varios choques culturales. Por ejemplo, en Colombia los niños pequeños son mucho más como extrovertidos que Ujú. acá, Sí. entonces yo era una niña muy extrovertida y yo hablaba mucho y yo no sé, como que me movía mucho, participaba y quizás los niños acá son un poco más tímidos, entonces eso quizás costó un poco al principio como el aprender que acá las revoluciones como que son un poco más abajo, pero ahora
en general la gente es como un poquito más cerrada, un poco más fría en comparación a Colombia. No sé, por ejemplo, allá también están muy inculcados los valores de la familia, que acá también, pero allá es como mucho más. Allá es como tú eres mucho más cercano con tu familia, con tus amigos, cosas así. Sí, sí, entiendo algo de la diferencia que tenemos con Colombia. ¿Cómo fue el proceso de encontrar un empleo o establecerte económicamente? Bueno, para tus padres, que en este caso te mantienen. Ajá. Bueno, al principio mi mamá no trabajaba, mi mamá estudiaba, pero ya después ella empezó trabajando en la clínica Maitenes, que igual a veces es un poco más difícil para los migrantes, no en nuestro caso, porque mi mamá igual ya pudo tener como sus papeles en regla y cosas así, pero sí de que hay mucha discriminación en el trabajo a veces, como la gente siente, como por alguna razón la gente cree que los migrantes vienen como a quitar el trabajo, entonces incluso entre los mismos compañeros de trabajo como que dicen, ¿qué hace un colombiano acá? ¿Qué hace un extranjero acá? Pero yo creo que realmente eso no va en la nacionalidad, eso va en las capacidades de cada persona y si la contrataron fue por algo. No es porque le esté quitando el trabajo a nadie, sino porque ella se lo ganó. Claro, son como los prejuicios que existen hoy en día con los migrantes. Bueno, ¿qué tan difícil fue para ti aprender el idioma local? Si es que fue muy diferente o ya agarraste como el acento, por así decirlo. O sea, como las jergas, porque el idioma es el mismo. Pero no, sí, yo creo que con los años ya... yo misma siento que yo hablo como chilena. Yo siento que yo no tengo mucho acento. Por ejemplo, cuando hablo con chilenos al menos, tengo mucho acento chileno. Cuando yo hablo con mi familia, yo tengo un acento completamente diferente. Sí. Pero sí, al principio era difícil, porque, por ejemplo, las niñas decían po, y yo no entendía que era po, porque decían po después de cada cosa, o... cosas así, no sé, yo creo que sobre todo le costó un poco más a mi mamá como adaptarse a las jergas, porque los chilenos como que repiten mucho, o ciertas palabras que por ejemplo en Colombia son palabras completamente normales, pero acá son groserías, entonces como cosas así nos costó un poco. Claro, porque al final tú creciste con esta nueva forma de hablar, entonces fue distinto para ti. Ajá. ¿Te has sentido discriminada o excluida en algún momento? Yo creo que por fortuna en el colegio al menos no, yo nunca me sentí mal, pero sí he tenido ciertas experiencias con gente que ha sido racista o xenofóbica, no sé si quieres que las cuente en específico o así está bien. Sí, no, está bien así. Bueno, ¿qué es lo que más extrañas de Colombia, de tu país natal? Mi familia, definitivamente, mi familia, por ejemplo, antes era un poco difícil como las fiestas tipo Navidad y cosas así porque las teníamos que pasar solas. No como con la familia y por lo mismo que decía antes de que allá somos mucho más fraternos, mucho más de vínculos muy cercanos, como que igual se hizo difícil esa parte. Aunque realmente mi familia no está en Colombia porque nosotros somos una familia de migrantes. La mayoría de los más cercanos al menos viven en Estados Unidos, algunos viven en España, viven en Europa, en distintos países del mundo, pero yo creo que es eso, la familia, la comida también. Extraño mucho la comida, la gastronomía colombiana y chilena es muy distinta. Eso. Claro. ¿Qué aspectos de tu nueva vida valoran más acá en Chile? ¿Qué aspectos valoro más? Yo creo que valoro, haciendo como una comparación entre Colombia y Chile, valoro el aspecto de poder conocer ambas culturas, de entender ambos como puntos de vista de las personas. El ser migrante como de cierta forma te ayuda a ampliar un poco más tu mentalidad y entender por qué la gente es de distintas maneras y poder como combinar más quizás como con gente con la que tú creerías que no te vas a llevar bien, pero aún así es como que te hace una persona como más abierta, no sé cómo explicarlo. Sí. Pero eso, como poder rescatar los mejores aspectos de cada una de las culturas, yo eso realmente lo aprecio bastante. Claro, porque al final la gente, dependiendo de los países o la forma en que uno se cría, va formando su carácter, ¿no? Sí, muy distinto. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre tu país de origen después de emigrar? Una vez que ya llegas a Chile, ¿cómo ves Colombia ahora? Buena pregunta. Yo veo Colombia como... Es un poco complicado porque no veo Colombia así como, ese es mi país.
tampoco veo Chile como este es mi país. Es como, es un poco una mezcla de sentimientos en el sentido de que allá, claro, sigo teniendo cierta familia, como yo soy de allá, pero no puedo decir así como extraño estar allá, porque al mismo tiempo yo ya me acostumbré acá y yo ya tengo una vida formada. Entonces es como, son sentimientos bastante extraños y yo creo que solamente una persona que haya migrado puede llegar a entender como la dualidad que uno tiene y los sentimientos que le evoca a uno a cada país. Claro, esas son cosas que solo la gente que ha emigrado puede entenderlo. Sí. ¿Has tenido oportunidades que no habrías tenido si no hubieras emigrado? Yo creo que sí. Yo creo que Chile, afortunadamente, es un país que tiene mucho avance en la educación, al menos. Yo siento que en Colombia, si bien, claro, hubiese recibido educación igual, acá al menos siento que puedo estar en un buen colegio, que he podido tener oportunidades, ya sea centro de alumnos, he podido tener intercambios culturales, he podido conocer mucha gente, como que realmente siento que ha ayudado en mi proceso. Y sí, yo creo que es eso. Ok. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia y amigos después de la migración? ¿Si han tenido la misma relación que se tenía antes o si de alguna forma ha cambiado durante el tiempo? Mira, con mi familia materna, que es como la más cercana, ellos viven en Estados Unidos. Y con ellos, igual mi mamá mantiene mucho contacto constante, yo también les hablo mucho por teléfono y todo eso. Con ellos en general es una buena relación y es como que se buscan las instancias para poder vernos y cosas así. Pero por ejemplo con mi papá, que él vive en Colombia todavía, como que es como lo contrario, como que es una relación un poco más deteriorada, un poco más difícil de mantener, así. Entiendo. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en emigrar hacia otro país, ya sea por distintos motivos, como para tener una mejor vida, más oportunidades o cuáles serían? Yo creo que algo muy importante es saber acostumbrarse a la cultura a donde uno llega, porque claro, uno llega con unas ideas muy distintas, con cosas completamente diferentes a otro país y hay veces personas que quieren como imponer su forma de donde vienen. Y no digo que hay que dejar de ser lo que tú eras antes, sino también acostumbrarse y poder adaptarse a las nuevas costumbres al país al que tú estás llegando. El saber respetar las cosas que tiene la gente donde tú llegas y también hacer valer como que los otros te respeten a ti tus costumbres, tus creencias y cosas así. Claramente nada que pase a llevar a los demás. Pero en general, migrar puede ser una experiencia muy, muy positiva si uno sabe cómo adaptarse al país al que va a llegar. Muchas gracias, Gabriela, por poder expresarte de esta manera y tomarte el tiempo para poder expresarnos tu opinión, tu perspectiva y tu experiencia de este proceso, que es un proceso que vive mucha gente por distintos motivos. El tuyo fue para buscar una mejor vida, por buscar mejor oportunidades en distintos países y aprecio mucho tu tiempo. Gracias. Bueno, gracias a la historia que nos contó Gabriela, podemos acercarnos un poco más y entender a la gente que ha emigrado. Podemos entender sus motivos, sus experiencias, el porqué, su visión que tienen sobre el país y su país antiguo, su país natal, de dónde emigran, por qué emigran, la cantidad de motivos que hay. Pueden ser políticos, económicos, sociales, que no se sienten incluidos en su país o que quieren buscar mejores oportunidades fuera del país. El hecho de emigrar pienso que es muy importante para el desarrollo mundial, ya que así la gente puede compartir culturas, puede compartir conocimientos, cosas muy importantes que pueden favorecer, por ejemplo, el desarrollo internacional con las demás personas, ¿no? Por ejemplo, un país que no recibe tanta migración puede ser un poco más como prejuicioso, ¿no? Por así decirlo, comparado a un país que sí recibe mucha migración de parte de gente de distintos países. Entonces eso también es parte de la cultura y de cómo el país se va desarrollando en ese ámbito, porque al final la gente va formando una opinión sobre la gente que conocen, ¿no?
Bueno, yo puedo decir que la migración es un tema muy importante, es muy crucial para el desarrollo de las personas y también de los países, por ejemplo, los que reciben mayor migración o no. Se puede comparar esto en todos los ámbitos posibles, dejando en claro que esto es muy importante.